Perfecto. Ok, chicos, bueno, pues bueno, como hemos comentado en la introducción de la asignatura, pues básicamente vamos a ver toda la parte de pruebas de software y primero vamos a comenzar con estos documentos. Estos documentos en teoría son la base, bueno, en teoría son lo que deberíamos tener antes de poder empezar a trabajar con las pruebas en sí. Entonces, estos documentos nos van a servir para que nosotros tengamos, digamos que es como lo primero que, bueno, es como la base de nuestro trabajo, ¿no? Si no tenemos estos documentos, no sabemos qué es lo que vamos a hacer o no sabremos qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, el primer documento es el documento SRS, que pues básicamente sus siglas son Especificación de Requerimientos de Software, las siglas están en inglés. Y como les decía, este documento debieron haberlo visto en la materia o en la asignatura de calidad de software, o por lo menos debieron haberlo trabajado ahí algunas veces, porque pues básicamente es la base de cualquier proyecto, ¿no? ¿Qué es esto de especificación de requerimientos de software? A ver, vamos a ver. Puck, dime qué es un requerimiento. Bueno, Puck. Tierra llamando a Puck. ¿Estás ahí, Puck? Sí, ya fue Puck. Hoy no tuvo su asistencia. Ya sé qué voy a hacer. Cuando no me contesten, los voy a sacar de la clase. Significa que Puck sigue dormido. Bueno, murió Puck. Sí va a presentar examen. ¿Qué pasó, Puck? ¿No tienes audio? A ver. Hermenegildo. Ángel, ¿estás ahí? Sí, profe, yo sí estoy despierto. Perfecto. Excelente. Muy bien. ¿Qué es un requerimiento, Hermenegildo? Es algo que se considera necesario, en este caso, para el software. No necesariamente. A ver, vamos a hacer una pregunta más. Paulo, ¿qué es un requerimiento? Gracias, Hermenegildo. Más o menos, pero no del todo. Sí, es la petición de algo que se considera necesario. Exacto. Un requerimiento es lo que el cliente, es una petición de un cliente, ¿vale? Lo que el cliente nos solicita. Entonces, por eso les digo, si no tenemos este documento, pues realmente no tendría sentido que nosotros nos pongamos a trabajar, a hacer pruebas y demás cosas. Básicamente, no podemos hacer un proyecto si no hay una petición de un cliente, ¿no? Entonces, este documento, la idea de este documento es que nosotros tengamos que tengamos lo más claro posible cuáles son aquellos requerimientos que un cliente nos da. Y es importante que pues nosotros tengamos bien definido esto, porque si nosotros no sabemos exactamente qué es lo que quiere el cliente o no sabemos qué es lo que debemos de trabajar, pues entonces lo que hagamos no va a tener como que mucho sentido, ¿no? Como que ustedes se puedan hacer quizá algún ejercicio que a lo mejor no saben muy bien o no han entendido para qué sirve o de qué es, o qué es lo que van a hacer, y al final cuando lo entreguen, pues a lo mejor no es lo que les pidieron, ¿no? Entonces, cuando hablamos de requerimientos, precisamente nos referimos a pues, aquellas peticiones que nos hizo el cliente, ¿no? Lo que nosotros en sí vamos a realizar. Y, bueno, esta es la portada de este documento. Les decía, este es como una rúbrica. Sobre este documento ustedes van a trabajar pues, sus especificaciones de requerimientos de software. Y lo que contiene, pues básicamente es en la primera tablita, pues el título del documento, que en este caso es especificación de requerimientos de software, y la fecha, ¿no? La versión. Si por alguna razón se tuviera que cambiar o ajustar la versión, pues nuevamente ponemos el nombre del documento y ajustamos la fecha de versión. Se agregan aquí nada más, pues más más renglones. Bueno, perdón, no, aquí está. Este es el historial de versión. Ya lo estaba saltando. Aquí es donde nosotros vamos agregando el historial de versiones. Si hubo algún ajuste, hubo algún cambio en el requerimiento, pues entonces aquí lo voy poniendo. A ver, quiero hacer una pregunta. Isaac, ¿cuándo crees que es necesario cambiar de versiones? O sea, ¿cuándo necesito yo, o en qué momento yo necesitaría decir, este documento ya no es versión 1.1, 1.0, ese documento ya es versión 1.0? Cuando se le añaden más requerimientos. Ok. Sí y no.
Gracias, Israel. Sí, es básicamente cuando son requerimientos o cuando se le añaden requerimientos que tienen una afectación dentro del proyecto, pero una afectación, digamos, considerable, ¿no? Por ejemplo, si el cliente me dice, vamos a imaginar, ¿no? Que estoy haciendo un módulo de contabilidad y el cliente me dice, oye, pues fíjate que quiero que le agregues un campo más a esta opción. Bueno, quizá ahí no sería necesario que nosotros cambiáramos de versión totalmente, ¿no? Sino que podemos agregar el requerimiento y en lugar de que sea versión 2.0 puede ser versión 1.1, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sigue siendo la versión 1, sí, con un pequeño ajuste. Pero, por ejemplo, cuando el cliente nos dice, oye, fíjate que en ese módulo de contabilidad, este proceso de finiquito que tú me estabas haciendo, quiero ajustarlo totalmente, quiero hacer un cambio. Porque ahora no quiero que los finiquitos hagan el proceso que yo te dije. Quiero que hagan un proceso totalmente diferente y que le agregues más opciones. Cuando ya lleva una complejidad considerable, en ese punto, entonces, nuestro archivo pasa de ser versión 1.1, 1.2 o 1.0 a versión 2, ¿sale? Porque ya tiene un cambio considerable, un cambio un poco más complejo que quizá ajustar nada más un campo o cambiarle el nombre a un dato, ¿no? Entonces, es en ese punto donde nosotros ya tomamos la decisión y decimos, ¿sabes qué? Pues mira, este documento de especificación de requerimiento del software pasa a ser versión 1 a versión 2, o 3, o 4, o las que vayan a aplicar, ¿sale? Y aquí vamos a describir precisamente, pues, cuál fue ese ajuste, ¿no? Bueno, aquí yo estoy poniendo como primer ejemplo, pues, que la versión 1.0, pues, tiene los requerimientos y los casos de uso para un módulo de contabilidad. Pero ya les digo, si, por ejemplo, necesitáramos cambiar la versión, aquí vamos a describir o vamos a escribir, pues, básicamente, cuál es el motivo o el cambio, ¿sale? Y, pues, vamos a actualizar la versión, vamos a poner quién es el autor del documento y la fecha en la que se hizo el ajuste. Entonces, este historial de versiones a nosotros nos va a servir porque, pues, básicamente nos va a decir cómo se estuvo llevando a cabo el proyecto, cómo se estuvo moviendo, hacia dónde fue, qué rumbo fue tomando, y, pues, nos va a servir al final, vamos a ver que pues, todo esto es retroalimentación para nosotros, ¿no? Para el equipo de trabajo. Entonces, bien, para eso nos sirve esta tablita de historial de revisiones y, pues, bueno, aquí dejé 3 renglones, pero si ustedes necesitáramos agregar más, pues aquí se van a ir todas estas versiones. Bien, ahora tenemos este índice que básicamente pues es el contenido completo del documento, donde pues en la introducción va a haber estos puntos. Eso es importante, chicos, no significa que en introducción van a redactar una introducción, sino que la introducción son estos 3 subtemas, ¿no? Entonces, la introducción básicamente es propósito, alcance y visión general. ¿De qué? De este documento. ¿Cuál es el propósito de este documento? Pues básicamente es describir de manera general el contenido del documento, que en este caso pues son los requerimientos de software que el cliente nos está haciendo. ¿Cuál es el alcance si nosotros o el proyecto solamente o este documento va a llegar hasta el backend, el frontend, al móvil? ¿Hasta dónde va a llegar nuestro proyecto, ¿no? Y la visión general del documento pues es muy similar al propósito, pero básicamente es nosotros tenemos que ver de dónde sacamos nuestra información, ¿no? Lo que estamos trabajando, si fue algo que nos dio el cliente, si fue algo que nosotros fuimos investigando, si nos dio el cliente la información, pues cómo la fuimos obteniendo con cuestionarios, entrevistas y cosas así, ¿no? Y en descripción general, pues vamos a hablar un poquito aquí del proyecto. Esta es descripción general del documento. Perdón, esta es introducción del documento y la descripción general, pues vamos a hablar sobre el proyecto, ¿sabes? Sobre qué estamos trabajando, cuál es el proyecto y algo así como que un párrafo donde nosotros nos enteremos de qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? En el proyecto. Esa es la única diferencia. La introducción es sobre el documento, la descripción general es sobre el proyecto. Bien. Y después, pues ya vamos a pasar a la parte que pues ya nos interesa, ¿no? El punto 3, que son los requerimientos específicos, y básicamente tenemos los funcionales y no funcionales. Yo imagino que igual ya lo deben tener un poquito más claro. A ver, Israel, ¿cuál es la diferencia entre un requerimiento funcional y uno no funcional? Bueno, Israel. No, tampoco tienes audio. Ok, el funcional es obligatorio y el no funcional.
No necesariamente. A ver, vamos a ver más o menos. A ver, José María. Bueno, está José María. Creo que también se fue José María. A ver, Patricio. Muchos no tienen audio. Ok. A ver, José María, ¿sí o no? Lo que dijo tu compañero Israel es ¿estás de acuerdo? ¿Esos son funcionales y no funcionales? Pues yo, así como que el no funcional sea más que estético, creo que no, profe. No creo que tenga que ver, porque me parece que lo que nos había dicho, nos había comentado el profesor Shu, es que también llegan a tener ciertas, como que funcionalidades del sistema, como que luego lo vas limitando, ¿no? De acuerdo, pues, en sus funcionalidades. Y de ahí donde vas viendo qué es lo que en realidad necesita el sistema y lo que no. Ok, bueno, sí, en parte sí, pero básicamente para que tengamos un concepto un poco más claro. Cuando dice no funcional no significa que es algo que no nos sirva, ¿no? O algo que puede o no puede ir. Básicamente, cuando hablamos de funcionales y no funcionales, en requerimientos o en especificaciones nos referimos a el funcional, pues sí, lo tenemos claro, ¿no? Lo que el cliente directamente nos pide, lo que nos va a solicitar el cliente. Que en este caso, pues es todo aquello toda aquella necesidad que él tiene, ¿no? Y aquí, por ejemplo, chicos, en esta parte de requerimientos funcionales, debemos de tener presente que el cliente no necesariamente nos va a dar una listita de todo lo que nosotros queremos, ¿no? Lo ideal sería eso, que agarremos y ahí nos mande una lista detallada de todos sus requerimientos, de qué quiere que es lo que haga el sistema, ¿no? No, realmente el cliente lo que va a hacer es que nos va a escribir, si acaso, algún texto, nos va a decir ahí, ¿sabes qué? Pues mira, estas son mis necesidades, ¿no? Yo hago este proceso así, 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 quiero hacerlo así, 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 quiero automatizar este proceso, quiero que este cálculo se realice de esta manera o de aquella forma, y listo. Al final, nosotros tenemos que agarrar todo aquello abstracto que el usuario nos da y debemos de tener la capacidad suficiente de convertirlo en un requerimiento, ¿vale? Siempre y cuando cumpla con lo que el cliente pues solicita. Perdón, ¿quién habló? No, yo, profe. Perdón. Pensé que me ibas a decir algo. No, estoy escuchando. Ok. Entonces, esos son los requerimientos funcionales, los que el cliente nos va a pedir. Cuando hablamos de requerimientos no funcionales, básicamente son aquellos que el cliente como tal no nos solicita, pero que nosotros tenemos que poner. Por alguna razón tienen que ir. Por ejemplo, el cliente nos va a decir, vamos a volver al ejemplo del módulo de contabilidad, ¿no? El cliente nos va a decir, pues, ¿sabes qué? Yo quiero un módulo que agilice mis finiquitos. Ok, porque ahorita mi proceso es muy manual. Entonces, pues yo ya más o menos voy a agarrar sus requerimientos funcionales. Yo ya sé que él quiere agilizar sus finiquitos, ya vi cómo es su operación, ya recabé información, entonces pues ya me puse a redactar mis requerimientos funcionales. Eso es lo que el cliente me dijo. Pero, por ejemplo, el cliente nunca me va a decir, oye, fíjate que necesito que el login esté validado, ¿eh? Necesito que, por ejemplo, cuando yo vaya a entrar, pues no permite JSON SQL, o necesito que cuando cierre sesión, pues no le dé clic en el botón de regresar del navegador y me pueda volver a dejar manipular el sistema. Necesito que los campos estén validados. Eso el cliente nunca te lo va a decir. Entonces, son no funcionales porque al final de cuentas, no nos los dice el cliente como tal, pero tienen que ir, ¿sale? Y como dijo José María, puede ser que alguno de ellos o alguno de estos requerimientos, cuando ya los vayamos poniendo en práctica, pues digamos, ¿sabes qué? Pues sí no es necesario que lo ponga y va, lo quito, ¿no? Pero al final de cuentas son aquellos que el cliente no nos solicita, no nos pide así como tal de primera mano, pero que nosotros debemos de analizar y debemos de poner. A ver, ¿son requerimientos que nos hacen lograr los funcionales? No, son dos independientes. Los requerimientos no funcionales, digamos que son aquellos que nos ayudan a darle un poco más de seguridad a nuestro proyecto, si lo quisiéramos ver así, ¿no? Pero al final de cuentas son aquellos que no nos dice el cliente o no nos pide el cliente como tal, así como su proceso normal, pero que nosotros sabemos que tienen que ir. Sí o sí Profe. tienen. Mande.
También ahí se especifican donde, qué tipo de sistema va a correr y todo eso, ¿no? Exacto, ajá, sí, 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 por ejemplo aquí, de hecho hay un documento ya de especificaciones o sea, donde nosotros pedimos una especificación de hardware o de infraestructura, y sí, nosotros tenemos que redactar en esta parte, por ejemplo, como bien dice Isaac, ¿sabes qué? Pues mira, para que tu aplicación pueda funcionar correctamente, pues necesito que tenga este sistema operativo, necesito que tenga estas capacidades mínimas de infraestructura, ¿no? Y bueno, aquellas cosas que el cliente como tal no nos pide, pero que sirven para que el proyecto funcione. Entonces, no es opcional, realmente no es opcional, no es estético, no es algo que tenga que ver con la estética, es más algo como, bueno, yo lo divido así, o así lo podríamos ver más claro, ¿no? Lo que el cliente nos pide directamente, lo que no nos pide, pero que se necesita forzosamente para que la aplicación funcione correctamente. Entonces, se les llama obviamente no funcionales porque pues no son los que el cliente directamente te está solicitando. Al final, indirectamente tienen que ir esos requerimientos. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ahí está. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte de requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. Bueno. De todos modos, pues ahorita que, bueno, ya que vayamos haciendo esta parte de aquí, pues van a ir surgiendo algunas dudas, ahí las vamos a ir solucionándolas, ¿sale? Después, finalmente, como punto 4, pues lo que vamos a tener son los casos de uso, que en este caso, pues obviamente tenemos que describir, o tendríamos más bien que diagramar todos nuestros casos de uso del proyecto, ¿sale? Entonces, yo me imagino, creo que esto de casos de uso ya lo vieron, ¿no? Bueno, los UML ya los han de haber visto. Y los casos de uso, pues ya sabrán que es el UML mucho más básico, ¿no? Que existe, que es la figurita de la persona, los diferentes casos y el proceso que hace con respecto a algún otro proceso, sistema o interacción con otra persona, ¿no? Entonces, aquí van a ver los casos de uso pues de su aplicación. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer ahorita, bueno, ahorita les voy a terminar de explicar el otro documento, pero lo que vamos a ir haciendo... Profe, ¿todos los UML son necesarios en un proyecto? O sea, ¿aplicar todos? No necesariamente, no necesariamente. Depende también mucho de la complejidad del proyecto. O sea, si hay un proyecto que es muy complejo, sí es necesario ser lo más específicamente posible. Pero si es un proyecto que no es tan complejo, pues con algunos casos de uso, porque incluso pues, habrá algunos que quizá no los utilices del todo. Entonces, sí se usan, de que se usan, y de hecho hay puestos así específicos, analistas UML, ¿no? Y bueno, no necesariamente se usan todos, pero en la gran mayoría cuando los usan son en proyectos complejos, entonces pues sí, terminan por utilizarlos. Casi todos o la gran mayoría. Entonces aquí pues de entrada en este de requerimientos lo que vamos a utilizar es caso de uso. De hecho hay otro documento que es el siguiente que les voy a mostrar ahorita. Ahí sí ya vamos a ser un poquito más específicos con los diagramas UML. Ustedes van a ir, digo, yo como prueba les voy a decir, utilicen 2 o 3 diagramas UML, ¿no? Los que ustedes consideren. Ahí seleccionan 2 o 3 y los representan para su proyecto. Pero ya en proyectos más complejos sí utilizamos todos. Se utilizan todos. Y ayuda bastante porque pues básicamente es la base para que podamos hacer lo demás, ¿no? ¿Por qué estamos viendo la base o por qué estamos viendo, digamos, el esqueleto del proyecto? Porque al final de cuentas, chicos, aunque obviamente esto va a pasar de primera mano al área de desarrollo, porque son los que tienen que hacer la aplicación, pero cuando ustedes vayan a hacer el testing, ustedes necesitan saber qué es lo que hace exactamente un proceso, o qué es lo que hace exactamente este proceso, o este software, o esta aplicación, o los módulos de la aplicación. Si no sabemos qué es lo que hace, pues no podremos hacer pruebas. Entonces, al final, la idea es que nosotros tengamos estos requerimientos, estos casos de uso, y entonces vayamos al software y digamos, a ver si es cierto que el software hace lo que dice este documento, ¿no? Que es mi base, que es lo que el cliente me está pidiendo. Y esas son las pruebas específicas que nosotros vamos a ir haciendo. ¿Sale? Estos procesos que están aquí. De esta manera, pues amarramos todo, ¿no? Lo que el cliente quiere, el desarrollo, y verificamos que realmente es lo que el cliente nos está solicitando con lo que se acaba de desarrollar.
Entonces, pero sí se usan bastante los UML. Ok, chicos. ¿Bien, alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna duda sobre este documento? Yo, A ver, dime. en los casos de uso, por ejemplo, hay algunos proyectos en los que las personas utilizan UMLs y tablas para detallar lo que hacen los casos de uso, pero en otros solo utilizan las tablas para detallarlos. Se Tabla utilizan para los dos. detallar. Sí, por Perdón, ejemplo, ajá, dime. caso 1, el nombre y la descripción y con quién interactúa. Hay algunos No, proyectos en los que solo tienen esa tabla, pero no tienen los UML. ¿no son los casos de prueba? Lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Probablemente los... No, se refiere a la descripción de los casos de uso. Ah, sí. Ah, ya te entendí, sí. Sí, de hecho, sí lo he visto, incluso hasta los combinan. El caso de uso y abajo viene una descripción, la tablita y la descripción del caso de uso, ¿no? Sería lo correcto, sería ideal, sería bueno eso porque obviamente pues nos ayudaría mucho a que supiéramos qué es lo que hace ese caso, aunque obviamente la idea es que si sabemos leer los casos de uso, los podemos de primera mano interpretar pues como son, pero pues a veces no sabemos si lo estamos interpretando de manera correcta. Entonces, obviamente, pues a lo mejor si ustedes están haciendo un proyecto como el que vamos a hacer ahorita, ¿no? Que es realmente algo que ustedes conocen, que ustedes hacen, pues a lo mejor no le damos mucho caso, mucho sentido, pero tengamos en cuenta que cuando ya trabajamos con documentos ya formales, es porque estamos trabajando con un equipo de trabajo de 6, 7, 10 personas, ¿no? Y no sabemos muy bien qué es lo que la otra persona quiere hacer o lo que la otra persona quiso representar. A lo mejor yo lo entiendo de una manera y él hizo algo que a lo mejor se entiende distinto, ¿no? Quiere dar a entender otra cosa. Entonces, en esos casos sí sería bueno que representemos el caso de uso y pongamos abajito esa tablita de descripción. Y ya es mucho más fácil, o sea, ya es, digamos, estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Entre equipos. Entonces, ¿te referías a que si alguno de los dos era correcto o si los dos eran correctos o si lo pueden usar? Sí, es necesario usar los dos. Pues sí, mira, ahora mismo te digo, como es un proyecto que ustedes tienen, quizás se diga, pues es que yo ya sé qué hacen. Ok, pero sí es necesario, porque al final de cuentas les digo, pues cada ingeniero tiene su punto de vista, entonces cuando uno hace algo, redacta algo, lo hace pensando en su lógica, obviamente, y la lógica del proyecto, pero pues siempre es mejor que nosotros le digamos le digamos a nuestros compañeros que estamos haciendo. Algo, chicos, que sí, que digo, a lo mejor ahorita pues no lo vemos tanto porque pues estamos haciendo o han estado haciendo proyectos escolares, pero por ejemplo algo que sí nos piden mucho, ahora en el trabajo donde yo estoy, algo que nos piden bastante es, aunque sea un compañero de trabajo, nunca hay que obviar que el compañero sabe o que el compañero ve lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, siempre, tanto a un compañero como a un cliente hay que decirle las cosas así, ¿no? Como lo más desmenuzadamente posible, lo más explicado que se pueda para que lo pueda entender correctamente y que no haya equivocaciones. Porque les digo, ya cuando estamos trabajando en proyectos, pues obviamente los tiempos son importantes. Entonces, cuando ya los tiempos son importantes y el compañero entendió mal, y ya perdimos ahí medio día, un día en un requerimiento que nos pidió el cliente para allá, pues ya ahí terminamos nosotros como empresa perdiendo. Entonces, sí, es mejor. Siempre es mejor que nos acostumbremos a decirles o a explicar lo mejor que se pueda lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sale? Y eso aplica, pues, obviamente en documentación, en código, pues en todo lo que hagamos, ¿no? Explicar bien lo que estamos haciendo. Entonces, como buena práctica, pues vamos a hacerlo así. Escriban su caso y peguen en la tablita bajito, ¿no? Del nombre del caso, descripción, qué hace, a qué se refiere, para que ya nos vayamos acostumbrando a trabajar pues de esa forma. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar al siguiente documento. Nada más un momentito, voy aquí a... Ok, está bien. De todos modos, ahí, ya que lo vayamos haciendo, pues ya seguro les van a ir saliendo más algunas otras dudas. Ven aquí ahora el siguiente documento, chicos. Arquitectura de software.
pueden verlo? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Quién es Plug and Shows? O sea, su nombre. Saque la profe. Patrick. ¿Quién es? Plug and Shows es producción y espectáculos. Patricia. Eso es todo, Patricia. Vamos a ver qué tal el show. Ok, chicos, bueno. Pues la primera parte del documento es exactamente la misma que la que vimos ahí en el documento anterior de especificación de requerimientos de software. Pues básicamente este documento de arquitectura de software pues nos ayuda a que nosotros, bueno, nos da la idea o nos da una idea completa pues de cómo va a estar estructurado nuestro proyecto, ¿sale? Ahorita vamos a ver cuáles son pues el contenido del documento. Lo mismo, chicos, historial de versiones. De hecho, va a ir mucho, bueno, el que va a mandar el que va a ir, el que muchas veces va a mandar en estos cambios va a ser el de especificación de requerimientos. Porque si cambia mi requerimiento, pues obviamente va a cambiar mi arquitectura, ¿no? Entonces, si hago un cambio de versión allá, tendría que hacerlo aquí. Es muy difícil que mi arquitectura cambie y no cambie mis requerimientos. O sea, si no estoy necesitando cambiar lo que el cliente me pide, pues no tiene sentido en muchas ocasiones que cambie mi arquitectura, aunque podría ser el caso, ¿no? A lo mejor, si yo estoy haciendo ya bueno, yo ya planeé mi arquitectura y veo que le falta performance o veo que pues, necesito ajustar algunas cosas, pues ahí es donde cambio mi versión de mi documento, ¿sale? Y entonces, pues el historial de versiones es exactamente el mismo, pero el contenido es distinto, ¿no? En este caso es propósito, definiciones y acrónimos. El propósito, pues ya es el objetivo de este documento, el propósito de este documento. Y nuevamente les repito, chicos, no es que me tengan que escribir una introducción y luego se pasen al propósito. El propósito, pues es parte de la introducción, ¿no? Aquí está. Y después vamos a pasar a definiciones y acrónimos, pues obviamente todas aquellas palabras técnicas que nosotros consideremos que debemos de definir, ¿no? Para que se entienda mucho mejor nuestro documento. Una descripción general, nuevamente, pues del proyecto, hablando ya de la parte de arquitectura, pero lo que realmente viene o lo que realmente nos interesa un poquito más es esto, ¿no? La representación de nuestra arquitectura, que son los diagramas de base de datos y los diagramas UML, ¿sale? Este es el formato, creo que este es el formato del que hablaba ahorita Israel, el formato de caso de uso. Aquí hay uno, donde pones el proyecto, la fecha, el autor, la versión, el ID del caso, el nombre del caso, el objetivo, actores, entradas, salidas. De hecho, creo que sí, bueno, este es el documento del que hablaba su compañero. Entonces, pues sí, aquí está, ¿no? Utilicen ya este documento, ya está listo para que ustedes puedan trabajar con él. Y cuando hablamos de diagramas de base de datos, pues estamos hablando del modelo relacional, ¿sale? Y del diccionario de datos, ¿sale? ¿Alguien sabe qué es un diccionario de datos o alguien ha trabajado alguna vez con un diccionario de datos? Es describir las clases que hay en el diagrama, ¿no? Para que los demás sepan qué hacen. No, el diagrama de datos, y es que no es un UML. No, el diagrama de clases. Ajá, el diagrama de clases sí, ese sí. Pero hablando del diagrama de datos o de base de datos, básicamente el diccionario de datos es una tablita. De hecho, déjame ver si la encuentro, por aquí la debo tener. Y se las voy a adjuntar a este documento. Es una tablita donde yo explico los campos con los que cuenta mi aplicación, ¿no? O mi base de datos. En este caso, vamos a imaginar que tengo una tablita que tiene dos campos, ¿no? ID y nombre, ¿no? Entonces tengo que poner, por ejemplo, el nombre del campo, ID, el tipo de dato que tiene ese campo, la descripción de ese campo, o sea, para qué está, cuál es el objetivo, y si es llave primaria o llave foránea. Y así me voy con todos los campos y esa tablita la voy haciendo por tabla. Si tengo 3 tablas, pues hago 3 tablitas y por cada campo, pues voy haciendo esas descripciones que ya les dije, ¿no? Nombre del campo, tipo de dato, descripción, y si es primaria o si es foránea. Y si no es ninguna de las dos, queda en blanco. Entonces, es como el análisis del diseño de la base de datos. Exacto, sí. O sea, Muchas veces veo que
ocupan el diseño de la base de datos. No me acuerdo cómo se llamaba esa etapa, pero lo ocupan como si fuera el diagrama de clases. Lo que pasa es que muchas veces de ahí se basan. Digamos que agarran, el diagrama de clases es muy similar al modelo relacional, al modelo donde ya tienes las tablitas, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces, como ya está normalizado ese diagrama, o sea, ya tiene como que la misma la lógica de la aplicación. Entonces lo que hacen es que convierten hasta cierto punto algunas de esas tablas las van convirtiendo en clase. Por ejemplo, en la base de datos, si tú quieres, si tú tienes, no sé, a 30, vamos a imaginar que tienes una base de datos donde tengas alumnos, profesores y directores, ¿no? Tienes esas 3 tablas. Al final de cuentas no son 3 tablas, es una misma tabla, porque todas son personas. Y todas las personas tienen nombres, tienen apellidos, tienen direcciones, tienen teléfonos, con algunas diferencias nada más, ¿no? Si tú te das cuenta, eso que te acabo de decir básicamente es una clase de programación orientada a objetos. La idea es que tú tengas una clase y que después nada más mandes a llamar a esa clase, invoques esa clase, para que tú puedas agregarle los campos que tienen específicamente cada uno de esos roles. Entonces, por eso muchas veces agarran el diagrama de base de datos y lo toman para hacerse, o toman ese diagrama como base para hacer el diagrama de clases, porque es muy similar. Y es muy similar la forma en cómo trabaja. Entonces, pues sí, al final de cuentas, chicos, sin la base de datos, pues no podemos hacer mucho. Bien. Bueno, no sé si tienes alguna otra pregunta o alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? Ok. Bueno, entonces aquí en el diagrama de base de datos es el modelo relacional y el diccionario de datos, ¿sale? Les digo, ahorita les voy a terminar la clase, voy a hacer nada más el formatito y se los voy a pasar, se los voy a juntar al Moodle para que ustedes ya puedan tener ahí el formato y lo puedan trabajar. Ya lo copian y lo pegan aquí, ¿sale? Entonces, no confundamos aquí el diagrama relacional con el diagrama entidad-relación, ¿vale? Aquí sí es importante, chicos, que sepamos bien pues, de qué estamos hablando. La entidad-relación realmente pues, no nos interesa mucho. El que nosotros queremos es el modelo relacional, ¿sale? Entonces, y bueno, aquí los diagramas UML, chicos. Pues bueno, aquí va a depender mucho del proyecto, ¿no? Les decía hace un rato, depende de la complejidad del proyecto, pues es lo que vamos a trabajar. Entonces, aquí les voy a dar yo a ustedes la elección de que elijan de todos los diagramas UML que tenemos, que seleccionen 3 que ustedes consideren que pues debe de llevar el proyecto, aunque en teoría deberían de llevar todos, porque al final todos tienen un objetivo distinto, pero elijan solamente 3 UMLs, ¿vale? Cualquiera de los UMLs que ustedes tengan ahí, bien sea el de clases, uno de estado, o cualquiera que ustedes consideren o que ustedes quieran poner aquí en su proyecto. A ver, permítanme, creo que se puso eso. Ahí está. Entonces, pongan 3 UMLs nada más, o trabajen con 3 diagramas UMLs, 3 distintos diagramas UMLs para el proyecto que ustedes tienen. Les había dicho que buscaran un diagrama o que buscaran un proyecto web, ¿no? Creo que les dije en la clase pasada que fueran buscando un proyecto web. Y ese proyecto web, pues obviamente nos iba a servir a nosotros para que pudiéramos trabajar. Entonces, con base en ese proyecto web, chicos, pues ustedes ya van a empezar a ordenar. Vamos a hacer como una especie de ingeniería inversa, porque obviamente lo primero tendría que ser esto y después el proyecto, pero pues bueno, no vamos a ponernos ahorita a desarrollar un proyecto nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer, pues es eso, del proyecto que tienen, empiecen a sacar todos los requerimientos, ¿sale? Primero todos los requerimientos, toda la parte del primer documento que creamos. Y después van a crear este documento, que pues básicamente es la parte de la arquitectura de nuestra aplicación, ¿no? Y estamos hablando de arquitectura porque pues obviamente estamos viendo los procesos desde distintos puntos de vista, con distintos modelos UML o distintos diagramas UML, y pues obviamente estamos viendo cuál es la base, ¿no? En este caso, pues la base de datos, nuestro diccionario de datos y nuestro modelo. Entonces, básicamente, pues el objetivo de este documento es ese, ¿no? Toda la parte técnica, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo está
arquitectura de mi software y cómo la estoy trabajando, ¿va? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, hasta ahorita con estos dos documentos que hemos estado viendo? Sí, el proyecto es que hicimos el cuatrimestre pasado, ¿no? Sí, bueno, me imagino que el cuatrimestre pasado que hicieron web, o qué trabajaron. No, profe, fue un juego. ¿Pero qué fue? ¿En Unity? Unity. Ah, ¿no han llevado web todavía? Bueno. No entendí, profe. Ah, que si no han llevado todavía desarrollo web. Sí, profe, ya la llevamos. Ok. Pero el proyecto pasado algunos hicieron web y otros de juegos. Ah, ok, ya entendí. Algunos hicieron, o sea, en la materia de web, unos trabajaron juegos y otros trabajaron algo en web, ¿no? Me imagino. No, que yo sepa, el cuatri pasado todos hicimos juegos y el anterior a ese es que hicimos los proyectos web. No, pues no. Ah, ya te entendí, El 4 pasado lo vieron web, sí, ok. Pues bueno, vamos a agarrar uno web porque obviamente pues, es mucho más. Pues ahora como estamos trabajando en línea, que me pasen ustedes su proyecto en Unity, pues tendría yo que tomarlo, instalarlo y demás, ¿no? Entonces en web lo que vamos a hacer es, si no lo tenían o si no lo tenían publicado, pues lo vamos a publicar en un hosting gratuito, ¿vale? Para que así yo pueda ir también viendo lo que ustedes van haciendo. Por ejemplo, si ustedes me dicen, ya hice al final, ¿no? Ya después que vayamos trabajando, ya hice este caso de prueba, ¿no? Ya hice el caso de prueba para esta pestaña. Ah, ok. Entonces yo voy a entrar a su módulo, voy a leer su caso de prueba y voy a hacer su mismo caso de prueba en la aplicación para ver si realmente lo que ustedes me están plasmando en el caso de prueba, pues ya está ahí, ¿no? Entonces ahí, pues nos va a servir mucho más que ustedes lo tengan en web. Por eso les decía, mejor en web y no en una aplicación de escritorio. ¿Sale? Pero es solamente pasar lo que tenemos de nuestro proyecto, el documento, ¿no? Ya no le vamos a hacer más cambios. Ahorita no. Ahorita lo que vamos a hacer, o sea, ahorita sí como tal, agarren ese proyecto que tenía, así tal cual como está, súbanlo a un hosting. Los de Unity se pueden poner en web. Ah, bueno, si se pueden poner en web, pues también pueden utilizar el de Unity. Entonces, la verdad de Unity y de videojuegos no sé mucho, así que no sabía que se podía poner en web. Pero si es más fácil ustedes un proyecto web, mejor agarren el proyecto web, ¿sale? La idea es que no perdamos mucho tiempo en esta parte. O sea, si nos va a llevar a lo mejor 2, 3 semanas tratando de ver cómo lo subimos y si queda y si no queda, pues mejor agarramos un web y nos subimos, ¿no? Entonces, si quieren subir el juego, está bien. Si no, pues nada más suben el proyecto web que ustedes tengan del cuatri antepasado, ¿vale? El anterior al que tuvieron. Y ya, con base en ese, van a empezar a hacer la documentación, como bien dijo Paulo. Toda esta documentación la vamos a hacer. Y ya que pasamos a la unidad 2, vamos a empezar a trabajar con casos de prueba. Ahí sí, ahí vamos a ver los casos de prueba. Vamos a hacer revisiones y donde haya errores, donde tengamos o encontremos algún problema, se tiene que corregir. ¿Sale? Para que veamos pues cuál es el objetivo. Al final esa es la idea, de que el tester encuentre el error y lo corrija. Y eso lo vamos a hacer con otros casos de prueba. Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de estos dos documentos, chicos? Sí, es individual. Sí, es individual. Para que cada quien vaya haciendo sus casos de prueba, para que cada quien le vaya ahí, pues, testeando su propia aplicación, aunque a lo mejor la aplicación quizás si lo hicieron en equipo, pues está bien, ¿no? Pero al final, a lo mejor uno encuentra algo que el otro no, entonces sí, mejor individual, para que cada quien haga sus casos de prueba, los redacte, haga sus pruebas, y después de que haga sus pruebas y haga sus correcciones, haga nuevamente sus pruebas de regresión, ¿no? Que pues básicamente es volver a probar el mismo problema donde había un error. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ya. Entonces sí, ahorita sí va a ser individual para que todos practiquemos pues esa parte.
Ok, chicos, el último documento, este lo vamos a dejar aquí pendiente, porque este documento, pues básicamente lo vamos a utilizar al final. Les voy a explicar así a grandes rasgos rapidito para qué es, pero ya al final es donde nosotros vamos a trabajar con este, ¿no? Que es validación y verificación de pruebas de software, ¿sale? Con este documento, pues básicamente lo que vamos a hacer es, pues ya lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Ya tengo mi software instalado, ya tengo mi aplicación lista, ya tengo mis casos de prueba listos en hojas. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a hacer pruebas por etapas, ¿no? La etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, ¿no? Y ahorita vamos a ver, o en su momento vamos a ir viendo, pues, cuáles son estas etapas, ¿no? El documento ya lo vine explicando, por si ustedes quieren darle una leída. Por ejemplo, etapa 1, vamos a probar métodos y clases de formas independientes, ¿no? O vamos a ir directamente al código y vamos a ver si tienes 4 o 5 clases, pruébalas de forma independiente, ¿no? Que no tengan ningún error, que no haya ningún problema, que no genere algo ahí, ¿no? Algún detalle, algún problema. Después, en la etapa 2, lo que vamos a hacer es todas aquellas clases o todas aquellas partes del código que se encuentran relacionadas entre sí, pues vamos a hacer una prueba para ellas, para que vayamos viendo pues que el código en conjunto, cuando ya individualmente funciona, ahora vamos a ver si en conjunto hace el mismo proceso que nosotros queremos. La prueba 3 es, vamos a hacer pruebas dinámicas, en este caso pues ya es directamente ir a la aplicación y entonces agarrar nuestro caso de prueba y decir, a ver, mira, entro aquí a la parte de dar de alta una factura, ¿no? ¿Qué pasa si mi usuario no llena ningún campo? Ok, listo, este es un caso de prueba. ¿Qué tendría que pasar? Más bien, ¿qué tendría que hacer la aplicación y contra qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué pasa si el usuario llena uno de los 4 campos que tiene, ¿no? ¿Qué tendría que hacer la aplicación y qué es lo que realmente pasa? Y así, nos tenemos que ir viendo todas aquellas opciones que pueda tener nuestra aplicación, para todos aquellos procesos que tiene nuestra aplicación, donde pudiéramos quizá encontrar un error, ¿no? Todo lo que el usuario pueda hacer, pues nosotros lo vamos a probar antes de. Y todo eso pues va a ir con un caso de prueba, va a ir documentado con un caso de prueba. Y finalmente, en la etapa número 4, pues vamos a ver clases relacionadas que se encuentren entre sí con pruebas estáticas, que en este caso pues obviamente es, digamos, lo mismo que antes, pero en lugar de que sean pruebas dinámicas o pruebas automatizadas, pues van a ser pruebas manuales, ¿no? Y ahí vamos a ver también qué es una prueba automatizada, qué es una prueba manual, cuándo usar una y cuándo usar otra. Entonces, este documento ahorita no lo vamos a ocupar, de primera mano ahorita no lo vamos a ocupar, ya al final, casi bueno, en la tercera unidad, cuando ya estemos haciendo cuando ya tengamos nuestras pruebas de software, pues ya es donde vamos a empezar a llenar, porque básicamente es documentar pues cuáles fueron los resultados de nuestras pruebas, ¿no? En cada una de las etapas. Entonces ahorita ese lo puse ahí en el Moodle, pero lo puse para que lo tengamos ahí, para que no nos preocupemos, ya rápido lo descargué. Entonces, los primeros 2 que vamos a hacer es SRS y arquitectura. ¿Sale? Son los primeros 2 documentos que vamos a trabajar. Fecha límite para subir el sitio en el host y fecha de entrega. Fecha de entrega, Alice, mira, vamos a poner les voy a poner para el viernes, porque les voy a dejar aparte otro trabajo. Ese no está nada complejo, va a ser algo de investigación. Pero para que ya vayamos adentrándonos y avancemos un poquito en ese tema, ahorita les explico qué es, ¿sale? Para el viernes vamos a dejar los 2 trabajos, tanto este documento del SRS y el SAT, ese va a ser un solo trabajo, y el otro. El otro es un glosario, chicos. Yo les voy a poner ahí en el módulo algunas palabras, son como 10, 12 palabras. Entonces yo necesito que ustedes investiguen las definiciones, y más que investiguen, pues, bueno, más que pongan solo la definición, que cuando ustedes las vayan leyendo, necesito que ustedes vayan identificando las diferencias entre uno y otro, ¿no? Que son palabras que probablemente pues ya están, con las que ya están familiarizadas. Error, bug, cosas así, ¿no? Pero sí necesito que veamos cuáles son, o por lo menos que entiendan las diferencias entre unos y otros. Entonces va a ser un pequeño glosario de 10, 12 palabras más o menos, que yo los voy a poner ahí en el Moodle. Ese va a ser el ejercicio. Vamos a dividirlo. SRS, tarea 1, SAT, tarea 2 y el glosario, tarea 3. ¿Sale?
Así va a aparecer en el módulo. 3 ejercicios. Entonces vamos a dejarlos todos para el día viernes. ¿Sale? Los ejercicios. Y el día miércoles ya vemos una introducción a un tema más que tenemos por ahí. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta, chicos. Fecha límite para subir el sitio en el host. Pues no hay fecha límite, pero de preferencia ya. Porque la idea es que cuando ya les diga yo, chicos, pues saben que hacer casos de prueba, ¿no? Y mándenme el día de mañana o la siguiente clase, mándenme sus casos de prueba. Si, por ejemplo, en ese momento todavía no tienes tu sitio y empiezas a querer cargarlo y no sube al final, pues probablemente no vayas a entregar tu tarea o tus ejercicios. Entonces, pues ya. O sea, como tal, no es como que, pues ténganlo para el domingo ya, ¿no? Pero vayan subiendo una vez para que cuando se ocupe, pues ya lo tengamos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Chicos, pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Creo que incluso ya me pasé 10 minutos, ¿verdad? Ok, chicos. Bueno. Si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, entonces nada más voy a ponerles ahí en el módulo los ejercicios. Y nos vemos el miércoles. El miércoles vamos a ver un tema, ahí una introducción de un tema. El miércoles igual vamos a vernos a las 8, chicos, porque ahorita tempranito estamos teniendo, estoy teniendo unas juntas ahí en el trabajo. Entonces vamos a vernos a las 8 y ya les digo la introducción al tema. Y ya la siguiente semana con esta documentación más nuestro glosario ya nos metemos lleno en el trabajo. Estos documentos ahora están ahí en el módulo ya están publicados. Hay una carpeta que dice fundamentos de pruebas de software, se llama la carpeta. Dentro de esa carpeta están los 3 archivos. Entonces ahí está. ¿Vale? Ok, chicos. No, es que nos dijeron que estaba subiendo un módulo, pero yo ya los tenía en Classroom estos documentos, así que pues de ahí los estamos ocupando. Bien, chicos, si no tenemos duda entonces, nos vemos el día miércoles, ¿sale? Que tengan bonito día, cuídense mucho, nos vemos.